Ujú. Eso sí. Sí, a mí lo que me entusiasma esto de los ejecutivos que me parece muy fácil. La redacción, todo no requiere de mucho desempeño. Curso de proceso de años. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿Cómo andan ustedes? ¿Me escuchan bien? sí, perfecto. Bueno, dale. Doctor, yo tenía una duda. Ahí estoy con vos. ¿Qué tal, Jenny? Contame. Un poco lo que habíamos hablado en las primeras clases sobre cuando una obra social reclama gastos médicos de un afiliado que tuvo un accidente de tránsito al seguro o al responsable del accidente, que habíamos hablado un poco de Lola. Sí, Bueno, mi duda sería, cuando no es por el Lola, porque por ejemplo, tenemos para reclamar un monto que supera el tope que establece el OLA. Entonces, por ahí uno lo piensa y dice, bueno, capaz iría más por el lado de una subrogación que se produce en cabeza del afiliado para recuperar esos gastos contra el responsable del accidente. sí, entiendo. Vos irías por la obra social, digamos. Ahora Claro, me ubico. Sí. claro, Eh, hay mucha duda y creo que no está, o sea, hay mucha jurisprudencia dispar, porque algunos dicen la obra social no es tercero, otros dicen sí, sí es tercero, no, porque está cumpliendo, porque pagó en función de un contrato que tiene con el afiliado, por ende no es un tercero, otros dicen sí, tiene que pagar, o sea, está bien que recupere el gasto porque afrontó la deuda que le era ajena. Pero mi duda es, puntualmente en ese caso, en cuanto al procedimiento, entiendo que es un proceso oral, si supongamos que la obra social decide iniciar un proceso judicial, no sé qué sería, si cobro de pesos, daños y perjuicios, otras formas de responsabilidad extracontractual o daños y perjuicios de accidente de tránsito, repetición, no sé, ¿usted cómo lo haría? Ni siquiera sé si es abreviado. No es un tema sencillo, Yanni. Mirá, yo te voy a contar una pequeña historia. 2008-2009, con una abogada con la que trabajaba, nos presentamos en una licitación de abogados, ¿sí? En, en la obra IOSE se llama, creo que es la obra social riojana, ¿sí? La obra social provincial de La Rioja, creo que se llama IOSE o algo similar, llamaba a licitación para estudios jurídicos a los fines de hacer el recupero de gastos, que debe ser algo que vos estás haciendo en este momento, que es tu tema. ¿Bien? Sí, Estoy exactamente. hablando, estoy hablando hace un buen tiempo atrás.
Bueno, nos fue bien en la licitación, empezamos a trabajar para la obra social y a hacer recuperos. No era un tema menor, nos llaman porque, claro, en ese momento, por decirte, hubo un par de eventos. Un avión sanitario de La Rioja a Buenos Aires es un monto importante, para que veas la magnitud. Y es algo común que, no digo común, pero es habitual que se traslade desde allí, que por alta complejidad, a Córdoba, o se derive a Buenos Aires. Entonces, había varios de estos temas. Bueno, nuestro ámbito judicial, nuestro ámbito de actuación era solo extrajudicial. No teníamos facultades dentro de la licitación para judicializar. Entonces empezamos a hacer los reclamos y bueno, nos iba de bien para mal, mejor dicho, bastante complejo, bastante ardua fue la tarea, a pesar de muchas cosas, pero imagínate, el OLA no servía para estos casos, que eran los que tenía puesto el foco la obra social riojana. Entonces, bueno, solicitamos autorización para que, bueno, a través de que la provincia inicie a través de procuración, no éramos nosotros, algún juicio, porque cuando negociábamos con las compañías de seguro nos decían, traernos una sentencia donde nos obliguen a la compañía de seguro, traernos una jurisprudencia donde obliguen a la compañía de seguro a pagar los gastos de las obras sociales. Entonces dijimos, bueno, evidentemente para mí es un proceso, es un cobro de facturas, ¿no es cierto?, dentro de una, una, un juicio más amplio o dentro de otro proceso que sería el que tendría que hacer o el que debería tener el damnificado, porque ahí hay que distinguir, vos estás presuponiendo que em, la otra parte tuvo la responsabilidad y tenés mucho para hacer ahí. Claro, Tenés, hacer análisis previo, más o sí, menos entre capaz, bueno, de la cantidad de casos, filtrar a aquellos en los que sea más notoria la responsabilidad no del afiliado, sino de quien lo chocó, ¿no? A pesar de que eso tiene una discusión, porque obviamente muchos inician el caso de daños y perjuicios del accidente de tránsito. Bueno, haciendo un filtro, uno puede decir, bueno, en este caso, pensándolo en un modo muy grosero, es notorio que el afiliado no tuvo responsabilidad. Bueno, desde ese lado nos paramos para afrontarlo e iniciarlo. Pero obviamente son cuestiones que surgen y que se discuten porque el seguro porque, nunca te va a decir, no, no tuvo responsabilidad el afiliado, siempre te lo va a discutir. mira, eh, excede bastante lo que charlamos acá en este momento para el grupo, me parece, sobre todo, porque es un tema muy preciso. Si querés, en algún momento me contactás y si yo tengo algo de ese momento, que seguramente alguna cuestión fue hace mucho tiempo, pero si yo tengo algo, lo que sí te puedo asegurar que no iniciamos judicialmente nada, ¿sí? No iniciamos judicialmente nada porque no teníamos facultades para hacerlo, ¿sí? No teníamos. Claro. Después, después en algún momento hicimos un proyecto para... Pero bueno, em, contactame y yo te paso o te puedo charlar o comentar algo de lo que pensamos en algún momento. Tendría que buscar un poco. Te escribo entonces, gracias. Dale, no por nada. No hay problema. Bueno, como siempre, y ya finalizando el curso, les vuelvo a pedir a todos los que puedan encender su cámara y conectarse. Así podemos interactuar de la mejor manera. Em, cuando, hablamos, cuando hablamos de nuestro proceso de daños, cuando hablamos de
eh, de este procedimiento que íbamos a realizar a través de una demanda, básicamente, nos restaba todavía el ofrecimiento de pruebas. Dentro del proceso oral, ustedes saben que con la demanda, como un juicio abreviado, porque tiene el trámite abreviado, debemos debemos ofrecer la prueba de la que debemos de valernos para acreditar los extremos o la pretensión. Em, Dice, en la portada, ¿no es cierto? Tengo algo que dice como que es casi lo mismo no tener un derecho que no saber o, bueno, no poder defenderlo en juicio. La verdad que es real, ¿no? Esto es literal. Eh, Sin prueba o sin prueba del daño, específicamente, no hay reparación, ¿sí? O sea, eso es básico para nosotros. Desde el momento cero que recibimos a nuestro cliente, es más, antes de recibirlo, cuando le damos la cita para que venga a la oficina, creo que ya le debemos ir dando instrucciones para resguardar la prueba o resguardar algún elemento de prueba que vayamos a necesitar o que posiblemente vayamos a necesitar. Sin prueba del daño no hay derecho, no hay reparación, o sea, no hay. No sé si todos les tocó o conocieron o les tocó litigar en algún juicio, ¿sí? En algún juicio de los abreviados, perdón, de los juicios ordinarios anteriores a la oralidad. Específicamente estoy hablando en daños, ¿no? No sé si alguno transitó por ese proceso en algún momento. Todos empezaron con oralidad, ¿verdad? No tuve el placer. No tuviste el placer. Bueno. Em, la oralidad, como ya lo habrán leído, vino a cambiar muchas cuestiones, fue un cambio un cambio de paradigma, ¿sí? Nos cambia la forma de pensar, de proponer, de trabajar, un proceso. En el proceso escrito teníamos antes, bueno, aparte que los juicios eran eternos, si piensan que hoy son largos, eh, realmente debieron pasar esa etapa para ver la diferencia. Los juicios podían hacerse eternos. La prueba estaba dispersa, era una larga etapa probatoria, si bien había un plazo de apertura del procedimiento a prueba. Ese plazo era fatal, estos 40 días que otorga el código, porque no terminó, no es que no tiene ninguna aplicación el juicio, el juicio ordinario, pero bueno, para daños no. Entonces, durante este lapso de la apertura a prueba, si bien es un término fatal, eh, seguir instando la prueba hacía que los procesos se pudieran hacer eternos, ¿sí? O sea, llamar una vez un testigo, dos testigos, dos veces testigo, tres veces testigo, como hoy te fijaban una audiencia para septiembre, agosto, ibas a agosto, el testigo no iba, pedías otro y la tenías para diciembre o ya febrero, y así sucesivamente podías
simplemente para tomar un testigo estar muchísimo tiempo. Como generalmente el que tenía que acarrear los testigos era el actor, en definitiva la otra parte no se oponía demasiado y el juicio podía pasar mucho tiempo en esta instancia. Bueno, teníamos la vieja absolución de posiciones, no el interrogatorio abierto hoy para las partes. El juez, ¿no es cierto?, solo ve el expediente, el papel, no tenía relación directa ni con las partes ni con los testigos, y nada por el estilo. Hoy tenemos un proceso totalmente pergeñado y distinto en forma y en torno a la oralidad. La libertad probatoria siempre existió, el 200 y 201, ¿sí? El 200 y 201 que habla sobre la libertad de los principios y la libertad de los medios probatorios del Código Civil, del Código Procesal Civil estoy hablando, 200 201, si bien fue modificado por la ley 10.555, la ley de oralidad, que en la idea de que este proceso civil por audiencia, conocido como proceso de oralidad, uno de los principios rectores es que el juez es el director del proceso, imbuido de un principio de celeridad, de concentración, hace que el juez tenga un mayor poder de decisión reforzado en el 200 y 201 al momento de admitir una prueba. ¿Bien? La admisión de una prueba total, digamos, la posibilidad de, digamos, filtrar, hacer una selección de cuál es la pertinencia, esa sería la palabra correcta, de cuál es la pertinencia de la prueba, de los medios probatorios que las partes están ofreciendo. Porque una prueba amplia, exacerbada, porque una prueba extensa o de difícil producción, sin sentido prácticamente, lo que hace es complicar complicar el normal desenvolvimiento del proceso, y ello acarrea, por ende, en más tiempo. Y acá la idea central del proceso civil por audiencias, o como todos lo conocemos como los procesos orales, la idea es esencialmente agilizar el trámite. Dentro de ese marco se mueve todo, aún a riesgo, aún a riesgo de que las partes puedan perder algún tipo de prueba en el camino, aún a riesgo o a ese costo todavía. ¿Bien? Se asumió ese costo, se asumió esa idea, y hoy tenemos que avanzar de esta manera. Pero todo se compensa. Bueno, el principio de libertad probatoria, de adquisición, de adquisición procesal, ¿sí? Eh, son todos procesos que son todos principios procesales que ya estaban, ¿no? Pero son claves en la oralidad. Una vez producida la prueba, ¿no es cierto? Una vez producida la prueba, beneficia a cualquiera de las partes, eso está claro, no solamente al que la ofrece o al que la propone. Tiene que estar presente el principio de igualdad y contradicción. Debe haber un control de bilateralidad de la prueba, de inmediación del juez con la fuente probatoria. Por eso las audiencias se rinden ante el juez, y su ausencia es prácticamente, ¿no es cierto?, una causal de nulidad si no llegara a estar el mismo juez que falle el que estuvo presente en las audiencias. Y el principio de concentración, que reúne casi toda la prueba personal, testigos,
testimonios en una sola etapa, que es la audiencia complementaria. El principio de buena fe y colaboración tiene que estar presente en todos los procesos, pero también es clave en esta cuestión. ¿Qué debe probar? ¿Qué, qué debemos mostrar? En el proceso de daño, en nuestro proceso, que era un accidente de tránsito específicamente, una persona que sufría daños personales, o sobre esa imagen, hipótesis trabajamos, debemos demostrar los hechos controvertidos. Se tienen que probar los hechos controvertidos. En todos, ¿no? ¿Cuáles son los hechos controvertidos? Demanda, contestación, surgen las divergencias. ¿Qué es lo que las partes aceptan? ¿Qué es lo que las partes aceptan? Y solamente lo que, lo que está, lo que está controvertido van a ser puntos de pericia. Ese trabajo lo hace el juez hoy en la audiencia preliminar. Antes se presentaba la demanda, se contestaba la demanda, ofrecíamos un montón de pruebas por las dudas, ¿sí? Ofrecíamos un montón de pruebas. A ver, estoy refiriéndome, supongamos, a titularidad registral, a titularidad yo te digo que mi auto, bueno, ofrezco oficiar al registro para demostrar la titularidad del bien, ofrezco oficiar para traer cierta documental, ofrezco oficiar, bueno, ofrecí un montón de pruebas originariamente, hoy hago exactamente lo mismo con la demanda, pero al contestar de la demanda surge que ya hay ciertos reconocimientos. El juez en la audiencia preliminar, ¿qué es lo que realiza? Realiza un filtrado y dice: esto ya está reconocido, esto ya está reconocido, ya está reconocido, y nosotros ya pisamos sobre seguro. No sé si se entiende. Ya el juez dice: bueno, esto ya está reconocido, entonces ya sabemos que no tenemos que probar, por ejemplo, la legitimación activa o pasiva de la parte. Ya sabemos que eso está reconocido. ¿Se entiende? Entonces ya son hechos, son ejes sobre lo que no cabe o no se necesita, producir pruebas. Recuerdo, es prueba que estamos ofreciendo en la demanda, prueba que estamos ofreciendo en la contestación de la demanda, y que luego tiene su tratamiento recién en la etapa preliminar. ¿Bien? Bueno. Dentro del tópico general, que son hechos controvertidos, tenemos que demostrar el hecho lesivo. Si no está reconocido, ¿no es cierto?, vamos a tener que probar que el hecho existió, la legitimación, el daño y su cuantía. Generalmente el hecho suele estar reconocido, es algo que generalmente suele estar reconocido. Lo que difiere es la forma en la que ocurrió, la mecánica del suceso, la mecánica del siniestro, y que nos lleva a un resultado distinto. Entonces, hay que demostrarlo, hay que demostrar que las cosas ocurrieron generalmente de la forma, ¿sí? De la forma que nosotros lo propusimos o lo sostuvimos en la demanda. ¿Quién debe probar esto? Sí, la mayoría ya ha pasado por un proceso oral, por un proceso de daños oral, o está transitando un proceso de... No, Todavía no, Blanca, todavía no. Bien. Em, Más o menos, con lo rápido que yo avanzo, ¿nos vamos dando una idea, o necesitan que haga algún refuerzo por ahí? Me van diciendo, ¿sí? Nos pongamos en situación.
nos ponemos en situación y explicamos un poquito de nuevo. Planteamos nuestra demanda. Dentro de la demanda ofrecemos la prueba. Ya vamos a ver qué prueba vamos a valernos. Documental, testimonial, pericial, informativa. Son básicamente las pruebas base de un proceso de daño que generalmente, o las que generalmente están presentes. Eso ofrecemos en nuestra demanda. Bien, ¿por qué? Porque hay cuestiones que nosotros debemos acreditar sí o sí. Regla número 1, tenemos que acreditar el daño y la extensión del daño. 1740 del Código Civil y Comercial nos dice que no importa si la responsabilidad es objetiva, si es subjetiva, no importa lo que suceda, no, 1740 es el de reparación plena. 1744 creo que debe ser, pero bueno. Nos dice básicamente que nosotros lo que no puede faltarle al actor es la prueba de la extensión del daño y la certidumbre del daño. El daño tiene que ser cierto. Esa es una regla eh, fundamental. Entonces, nos vamos a valer, nos vamos a valer de todos los medios pertinentes para poder demostrar correctamente la existencia del daño. Si yo alego que mi cliente sufrió tal y tal perjuicio, tengo que poder demostrarlo. O cabe sobre mi cabeza, o va sobre mi cabeza, pesa sobre mí esa carga probatoria. Esa fue la regla general siempre. Quien afirma el hecho debe probarlo, ¿no es cierto? El que alega prueba. Ese es el principio procesal, original. Hay algunas presunciones legales, ¿sí? Que en algunas cuestiones invierten la carga probatoria. Hay algunas presunciones que se dan, ¿no es cierto?, con los gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, ¿sí? Y está el principio del daño moral que, si bien se prueba, ¿no es cierto?, in re ipsa, según el caso y según el hecho de las cosas. No quiere decir que no hay prueba, hay que probar el caso, y hay que probar el hecho, y hay que probar, pero bueno, yo no puedo probar cuánto sufrió una persona, sino cuáles son las consecuencias de ese obrar y cuál es el daño, cuáles son las, las penurias o las cuestiones por las cuales una persona pasa, y en esa situación hace que esta persona, yo debo interpretar que está sufriendo o está padeciendo por este tema. El principio, el principio de quien afirma el hecho debe probarlo, ¿sí? Es un principio general, y funcionó correctamente para la mayor cantidad de casos donde había una responsabilidad objetiva, como por ejemplo para los accidentes de tránsito, ¿sí? Allí hay una responsabilidad objetiva, pruebo la existencia del hecho, en definitiva, si el hecho existió, no tengo mucho más que acreditarlo, porque quien ocasiona un daño debe resarcirlo a través de un vehículo, por ejemplo, debe resarcirlo por el principio general de que introduce una cosa riesgosa en la sociedad. Y eso hace que sea un principio de responsabilidad objetiva. La cosa se empezó a complicar un poco, ¿sí? Cuando se habla de demostrar una subjetividad, una responsabilidad subjetiva, en los casos de mala praxis fundamentalmente, ¿sí? O yo tengo que probar que el profesional, ¿sí?, que el profesional actuó con culpa, negligencia, imprudencia, impericia, ¿sí?
tengo que hacer un pasito más, no me alcanza con demostrar que el hecho existió. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones comenzaron a hacer nacer esta idea de una flexibilización de este principio rígido del que alega prueba y nace la idea de, o nace la teoría de la carga probatoria dinámicas con Peirano. ¿Qué dice los principios de carga probatoria dinámicas receptadas en el 1735 del Código Civil y Comercial? Dice que quien está en mejor situación, prueba quien está en mejor situación de aportar la prueba. Es decir, el juez debe poner en conocimiento de las partes, que va a aplicar los principios de la carga probatoria dinámica en tal o cual cuestión y que quien está en mejores condiciones de hacerlo, ¿sí? Quien está en mejores condiciones de ofrecer o producir una prueba, tiene la carga de hacerlo. Si uno, para entender cabalmente la profundidad de estas dos palabras, ¿no es cierto? Carga dinámica, tiene que retrotraerse un poco en el tiempo. Si nosotros hoy tomamos un repertorio de jurisprudencia de los años 70, de los años 80, les puedo asegurar que no vamos a encontrar prácticamente casos de jurisprudencia de mala praxis médica, por ejemplo. Y no vamos a encontrar. ¿Y por qué? ¿Por qué no había en ese momento? La legislación fue la misma, bueno, hasta el 2015 fue la misma, eh, pero tampoco sustancialmente en ese aspecto cambió demasiado. Por qué no? Y después comenzaron a aparecer, ¿cuál fue el cambio radical? El cambio radical fue esta idea de flexibilizar este principio procesal. Antes, el profesional se sentaba en el banquillo de los acusados, se cruzaba de brazos y decía, por un principio constitucional de inocencia, por un principio constitucional yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Palabras más, palabras menos, esa era la base de su defensa. No necesitaba hacer mucho más. Bien, no necesitaba hacer mucho más. Y el actor tenía muchos problemas para realizar, para plantear un caso concreto y específico en este tema. A ver, Peirano dice que, ¿conocen Peirano, el procesalista rosarino, creo que falleció el año pasado? ¿Sí? Autor de bueno, varios libros, varios tratados de derecho procesal, y fue quien desarrolla la teoría esta de las cargas probatorias dinámicas, de las medidas autosatisfactivas. Alguien contribuyó muchísimo al derecho procesal entre nosotros. Bueno, en esta idea hay cuenta que allá por finales de los años 70, me puedo equivocar en la fecha, pero finales de los años 70, él atendió a una persona, a una persona que dice que su esposa había sufrido lo que sería una mala praxis médica en Rosario, ¿no? En Rosario, en una clínica de Rosario. Dice que su esposa iba a ser internada, una cirugía, común, una cirugía de rutina o sencilla. Le iban a realizar una cirugía transvaginal y con un bisturí electrónico. El hecho de utilizar este tipo de bisturí muestran que la operación no era extracción de un quiste, creo, o algo por el estilo. Creo que la utilización de este tipo de bisturí muestra que no era una cirugía de riesgo y, como dice, perfectamente programada.
¿Qué pasa? El marido estaba en la sala de espera, comienza a pasar el tiempo, se empieza a impacientar, empieza a consultar. Nadie le da información, nadie le da información, ve que gente entra, sale, pregunta, no obtiene respuestas. ¿Saben qué hace? Baja, se dirige a la seccional policial más cercana y plantea una denuncia por retención de personas. ¿Mm? Dice que nadie le daba información, hasta ese tamaño llegó la desinformación, que esa fue la solución que encontró. A la postre se encuentra con que su mujer sale de la operación con quemaduras, con quemaduras, con llagas en el cuerpo y estaba descerebrada, estaba en un estado vegetativo. Aparentemente habría eh, sufrido una electrocución, una descarga eléctrica durante el procedimiento quirúrgico y producto de esta situación, su esposa quedó en ese estado irreversible. Plantea una demanda contra la clínica. Plantea una demanda contra la clínica. ¿Cuál es el problema o el obstáculo mayor que tiene? No sabe qué pasó. ¿Sí? No sabe qué pasó. Y en los zapatos de un abogado en los años 70, con este principio probatorio que tiene que alegar y probar, necesitaba dar una versión de los hechos y acreditarla. En ese, en ese, mm, en esa situación, en esa situación, se encuentra con que, claro, la persona estaba tan desinformada que vieron lo que hizo, se fue a la comisaría a plantear una denuncia por este tema. Entonces, era evidente para el juez que él no podía contar lo que había pasado y la otra persona que lo había sufrido en primera persona estaba en estado vegetativo. No había forma de que alguien que no fuera del equipo médico, ¿sí? Que no fuera del equipo que había intervenido en la cirugía, pudiese plantear correctamente estos hechos. Em, así todo, así todo, el juez se encuentra con que tiene que resolver y dice, "No, acá hay algo que no me cierra". O sea, ¿cuál es la versión de la clínica? La típica defensa de este momento. La mujer entró bien, entró bien al quirófano, el procedimiento fue normal, de rutina, sin ningún tipo de complicaciones. No sabemos qué pasó. La típica defensa que yo les decía hace un rato, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bien, no tengo que hacer otra cosa, me cruzo de brazos y no tengo que explicar cómo fue el procedimiento, cómo fue el proceso. Todas cuestiones que hoy imagino para todos nos resultan obvias, pero mm, solo se desprenden en contrapunto con lo que yo les estoy contando. Y bueno, no solo no le iba a tener que hacer lugar a la demanda, sino que encima le iba a cargar las costas del proceso, le tenía que cargar las costas del proceso. El juez allí, como medida de mejor proveer, llama al perito, le pregunta al perito si las heridas son compatibles con quemaduras, si son compatibles con quemaduras, esas quemaduras cómo podrían haber sido visibilizadas en el quirófano de alguna manera, y el perito le dijo, sí, debió haber mucho humo y olor, o sea, por lo menos desde esa forma las partes podrían haberse dado cuenta, es decir, los integrantes del equipo. Entonces llamó a declarar de nuevo, dentro de estas medidas de mejor proveer, llamó a declarar de nuevo a las partes, a los integrantes del equipo técnico, y se da cuenta que mienten. O sea, obviamente se da cuenta que estaban mintiendo en esta cuestión. Y allí
¿sí? Por este principio de buena fe procesal, ¿sí? Entendiendo que la parte, fundándolo en un principio de buena fe procesal y entendiendo que las partes estaban ocultando o falseando hechos, hechos que debían brindarlos al proceso, comienza esta idea de flexibilizar este criterio probatorio y dice que ese fue el nacimiento de las cargas probatorias dinámicas. Ellos están obligados, ellos deberían estar obligados por lo menos a comportarse conforme a los principios de la buena fe procesal en este caso y dar una versión real de los hechos. A la postre, ¿sí? Hoy quien defiende en un principio, quien defiende hoy, ¿no es cierto?, un caso de mala praxis, supongamos mala praxis médica, todavía son los casos que más comunes y usuales, sabe que tiene que dar su versión de los hechos, sabe que tiene que explicar que no alcanza con decir la persona entró bien y no sabemos qué pasó. ¿Sí? La persona entró bien, se le realizó tal tarea, tal otra, ¿no es cierto? Que este procedimiento está avalado de esta forma, de tal forma, bueno, y se dan todas las cuestiones o las explicaciones correspondientes para poder determinar, ¿no es cierto?, que el profesional, digamos, actuó correctamente según lo que le dicen las normas técnicas y éticas, el lex artis que se llama, ¿no? Eh, que actuó como corresponde. Lo que les decía recién, el 1744, hay que acreditar el daño, hay que probar el daño, no solo el hecho. ¿Sí? El hecho es base. Si yo digo esto fue, esta conducta antijurídica es la que ocasionó el siniestro y ese siniestro ocasiona el daño, bueno, tengo que probar la antijuricidad, tengo que probar la conducta, tengo que probar que es antijurídica y debo probar el daño en su extensión. Hoy tenemos para en el proceso, en el proceso por audiencia, tenemos distintas etapas donde se desarrolla cada una de las pruebas, ¿sí? Cada una de las pruebas eh, pertinentes eh, y, y ese desarrollo tiene un sentido lógico. El ofrecimiento, eh, el ofrecimiento lo hacemos con la demanda y la contestación de la demanda. Después, prácticamente no tenemos la posibilidad de ofrecer otro tipo de pruebas, a no ser documental. El 241 sigue vigente, es decir, yo puedo ofrecer pruebas hasta el decreto de autos bajo juramento, ¿no es cierto?, manifestando bajo juramento que recién me llega o la tengo en mi poder, pero puedo ofrecer prueba en otro momento. Y el 515 del código, un desprendimiento, una interpretación del 515 del Código Procesal Civil y Comercial hace que si yo como actor planteo la demanda, ofrezco una prueba que entiendo suficiente, para acreditar los extremos de mi demanda. Pero el demandado me sorprende con su contestación. ¿Por qué me sorprende? Porque invoca un hecho que para mí es nuevo, ¿sí? Le vamos a llamar el hecho nuevo. ¿Bien? Invoca algo, ¿sí? Invoca, eh, invoca, digamos, una defensa
que no era por mí conocida. Yo en esas circunstancias tengo que tener la posibilidad de ampliar mi prueba o tratar de acreditar esos extremos o verificar esos extremos. Yo tengo 3 días desde que tomo conocimiento, en este caso desde la contestación de la demanda, para ofrecer esta prueba por estos hechos nuevos. Ojo, no sirven para suplir una negligencia probatoria inicial. ¿Ah? Es realmente, el juez va a tener que valorar que lo que sucede ahí es algo que realmente, algo que realmente sucedió o ocurre, digamos, excepcionalmente. Profe, ¿el ofrecimiento de toda la prueba es tanto en el juicio ordinario y en el juicio abreviado, en los dos, con la demanda? No, no. En el juicio ordinario, en el juicio ordinario, eh, la demanda no necesita acompañar la prueba. Sí la documental, nada más. Pero es la única prueba que tenés que acompañar con la demanda en el Código Procesal Civil y Comercial. El abreviado sí te exige la totalidad de la prueba. Como nosotros hoy, nuestro proceso oral tiene el trámite de abreviado, se rige por el trámite de abreviado, hoy sabemos que en el proceso que nos incumbe, que es un proceso de daños y perjuicios, cabe dentro del régimen del proceso civil por audiencia, por lo tanto, sería para todas las causas que hoy estás iniciando, digamos, sobre daños y perjuicios, que es nuestra temática. Por eso Profe, sí. si yo, por ejemplo, tengo para acreditar que soy dueña del vehículo a través de la cédula o tengo el título del vehículo, ¿lo mismo tengo que ofrecer un oficio al registro de la propiedad automotor? En principio no, salvo que te desconozcan, ¿sí? En principio no, ¿sí? Salvo de que haya un desconocimiento. Lo que pasa es que toda la documental que vos ofreces lleva, digamos, subsidiariamente un, un, un ofrecimiento. En un accidente de tránsito, digamos, lo óptimo sería en esta circunstancia ofrecer un oficio, ya presentar un informe del registro, un informe histórico del registro, porque si yo lo que quiero hacer es, yo quiero acreditar la titularidad, exhibo el título, exhibo el carnet, difícilmente me lo desconozcan. Pero no sé si estoy acreditando que hace un año, cuando fue el accidente, también, también era el titular en ese momento. El oficio sirve bastante para esa cuestión. Y también se diluye por otra cuestión, porque como la legitimación es amplia, porque hasta el usuario, el poseedor puede reclamar los daños y perjuicios de la cosa, también, digamos, sumado a eso que yo participé en el hecho y eso está acreditado que yo participé en el hecho, que yo usaba el vehículo, también es una prueba más de que tenía el uso de la cosa y que a lo sumo como usuario estoy acreditado. Hay muchas formas. Pero Creo, creo que lo ideal hoy, y es bastante sencillo, creo que lo ideal sería acompañar un informe del registro, digamos, del automotor, un informe histórico y ya despejamos todas las dudas y no tenemos que oficiar, ni presentar título, ni nada por el estilo. Perdón, otra Sí, consultita. ¿Y sí. si adjunto u ofrezco fotos del accidente, de mi vehículo, de la calle o lo que sea, tengo que blindarla de alguna forma, por decirlo así, o certificarla con escribano o algo, o solamente ofrezco la foto como Mirá, documento? el documento filmográfico o fotografías,
en principio no aporta por sí solo nada si no es reconocido por alguien. ¿Sí? En principio yo, si vos acompañás fotografías del lugar del hecho, por ejemplo, los testigos que vos traigas posteriormente en la audiencia deberían reconocer que esas fotografías son del lugar, que esas fotografías fueron tomadas en el momento del accidente o posteriormente al momento del accidente, y que los vehículos intervinientes son los que participaron en el accidente. Debería haber algún tipo de reconocimiento de esa parte. Si vos lo que querés acreditar es que el estado del vehículo posteriormente al accidente, y son fotografías de tu vehículo, y ya el vehículo no está de la misma forma porque lo arreglaste, porque lo reparaste, porque lo vendiste, porque lo que fuere, estaría bastante bueno que esas fotografías las hayas certificado, ¿sí? Con un escribano, hayas constatado la autenticidad de esas fotografías, porque ahí sí las blindas de cierta manera. Si no tuviste esa posibilidad, bueno, algún testigo puede brindarte esa, esa posibilidad. Nada, no es lo perfecto, pero bueno, puede funcionar junto con otras cuestiones. Bien. Profe, tengo ¿Sí? una consulta. En Sí. relación a las evaluaciones médicas, pericias que hacen las compañías de seguro en la instancia administrativa, que la tienen en su poder, normalmente después la presentan ellos en la contestación de la demanda y también nuestro cliente podría pedirla ya que es su situación y su estado de salud, ¿cómo se maneja? No, no. Generalmente es una evaluación interna que ellos realizan para cuantificar el siniestro para la compañía. Son documentos ellos que se consideran internos, y ellos no lo acompañan generalmente no lo acompañan en las contestaciones de la demanda, ¿sí? Generalmente. Eh, Puede haber excepciones, sí, claro, puede haber alguna excepción, viste, que vos digas, mira, mi médico dijo que no le pasó absolutamente nada, y cómo puede ser que hayan ocurrido estos daños, esto y esto. En el examen médico, podría pasar, en el examen médico, el paciente refiere al médico de la compañía que sufrió daños en el brazo izquierdo, y ahora me estás reclamando el brazo izquierdo, el derecho, el cuello, la cabeza y las piernas. O sea, puede pasar que en esas situaciones sí lo traigan a colación porque efectivamente les favorece en ese extremo, pero generalmente no lo traen. Es más, cuando uno le pide a la compañía de seguro que exhiba la documentación, ¿sí? Cuando uno le pide que exhiba la documentación eh, base del siniestro, del reclamo, le pide que acompañe la denuncia de su asegurado, le pide que acompañe los, le pide que acompañe los certificados médicos, los planos, la planimetría que hayan realizado los peritos, etcétera. Bueno, le pide generalmente ellos en la exhibición manifiestan que son papeles privados, que no tienen necesidad o que no tienen la obligación legal de compartirlos o presentarlos. Esa es su defensa al respecto. Es una cuestión media gris en algunos aspectos. No sé si alguien recuerda o a alguien le tocó hace mucho tiempo, allá por los años 90, para que vean, nos situemos, cuando había un accidente de tránsito, cuando había un accidente de tránsito, sí, veo sonrisas. Bueno, no, los que sonríen, entendí. Se los explico nada más. El resto, si hay alguien que me quiera acompañar, me acompaña y me ayuda.
No me siento mal. Bueno, vamos. En los años 90, cuando existió un accidente de tránsito, en Córdoba estoy hablando, ¿no? Cuando existió un accidente de tránsito, uno tenía que ir a la central de policía y hacer una exposición por choque, un acta de exposición por choque. ¿Sí? Bueno, gracias por los que asienten la cabeza. Uno iba, entonces encontraba su exposición y encontraba la exposición de la otra parte. Y con esas exposiciones, relatos, ¿sí? Iba a la compañía de seguro pertinente y era una documentación más que necesitaban para iniciar el trámite. Estas exposiciones lo que hacían era simplificar bastante el tema, porque de primera mano, generalmente sin demasiado asesoramiento, las partes iban y contaban lo que pasaba, porque tenían que solucionar el problema, no andaban buscando un abogado para hacer, o sí, depende de la entidad del tema, pero bueno, esa idea no pasó solo en Córdoba, o sea, creo que hoy en día, bueno, sucedió hasta hace poco tiempo en muchos lugares, pero esa idea, esa mecánica, eh, sirve para muchas cosas. Al Estado le sirve demasiado. Por ejemplo, un registro de este tipo, de este tipo de cuestiones le puede manifestar o explicar un control estadístico. Es decir, a la Municipalidad de Córdoba le sirve saber que en Deán, Funes y Artigas, acá mi oficina, cerca de mi oficina, por eso digo, en Deán, Funes y Artigas hay un choque todas las mañanas. ¿Sí? O hay un choque por semana. Es un informe estadístico, o sea, che, pongamos un semáforo ahí, pongamos un espejo, un cartel de pare, no sé, veamos algo, no necesariamente tienen que venir ambulancias, simplemente unas cuestiones, daños menores que no se registran. El ente municipal, por ejemplo, no lo registra, porque son temas exactamente menores. Bueno, para ahorrar administrativamente en esta idea de descentralización del Estado en los años 90, la Ley Nacional de Tránsito, entre otras modificaciones que introdujo, es que las denuncias del siniestro las receptaban las compañías de seguros. Por eso te piden la denuncia de la otra parte. Pero el gris legal es si esa denuncia que la compañía toma es de la compañía y de su asegurado o es algo que debe trascender. ¿Bien? Y eso es una discusión interesante porque necesito saber qué dijo la otra parte al momento de exponer el siniestro. Puedo plantearlo a los fines de traerlo al caso en cuestión. Bueno, entonces tenemos el ofrecimiento con la demanda y la contestación de la demanda, que son 20 días hábiles para contestar, generalmente. ¿Cuándo se admite la prueba? Se admite en la audiencia preliminar. El artículo 3 de la ley 10.555 habla, ¿no es cierto?, sobre un principio de pertinencia y conducencia de la prueba. Entonces empieza esta especie de filtro, tamiz, por el cual vamos a tratar de descartar prueba inconducente o intrascendente. Punto acá. En nuestro caso, un accidente, un accidente de tránsito con lesiones personales, es muy probable, que haya intervenido, que haya actuado la policía, ¿sí? Que haya actuaciones sumariales en base a la actuación policial. Las actuaciones policiales pueden ser muy útiles para determinar no solo la existencia del hecho, sino algún dato o algún hecho relevante que pueda o que nos permita resolver
algunos interrogantes que antes, insólitamente, quedaban al momento de la sentencia. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de los juzgados cuando notan que van a tener una audiencia preliminar y que en esa audiencia preliminar hay un sumario penal? Lo solicitan, ¿sí? Lo solicitan de oficio inmediatamente, y el día de la audiencia preliminar lo más probable es que nosotros conozcamos esas actuaciones sumariales. También hubo una reforma por el protocolo de oralidad para que las fiscalías entiendan que somos, en sede civil somos parte de ese proceso y que podemos acceder a ese proceso, y que no por el secreto de sumario no se nos va a permitir acceder. Y en ese momento podemos destrabar algunos interrogantes en cuanto a la mecánica del accidente o en cuanto al estado de los conductores. A veces teníamos juicios, donde el juez no pasaba el proceso a resolución porque esperaba el sumario penal, quería conocer el sumario penal. Y cuando se oficiaba, se contestaba desde la fiscalía, se contestaba que estaba en secreto del sumario y que todavía no se podía remitir las actuaciones. Y así nos pasábamos muchísimo tiempo para que finalmente en algún momento la cuestión se destraba, y cuando se destrababa nos dábamos que el actor o el demandado, bueno, o el actor supongamos, ¿sí? Estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, por ejemplo. Que había un informe de alcoholemia que por ahí no estaba. Bueno, hoy todas estas cuestiones las tendremos probablemente, no es obligatorio, pero en una audiencia preliminar. ¿Por qué el juez trata de traerla al primer momento? Porque, vieron, la audiencia preliminar tiene un doble carácter. La audiencia preliminar, dije, ¿sí? La audiencia preliminar tiene un doble carácter. Conciliatorio es la primera etapa, y si no se concilia, es un proceso ordenatorio, a proveer y producir la prueba ofrecida por las partes. Es la segunda etapa. Pero como primera instancia, el juez va a intentar, en las dos audiencias, ¿sí? Va a intentar en las dos audiencias, pero bueno, en la preliminar, es la que estamos analizando ahora, va a intentar que las partes concilien, lleguen a un acuerdo. Conocer el sumario penal puede permitir, ya sea al actor o al demandado, subir o bajar las pretensiones en base a entender realmente cómo ocurrieron los hechos o cómo ocurrieron las cosas. Entonces, el juez entiende que es muy importante contar con esa herramienta. Algunos también ya piden la historia clínica, algunos, bueno, tratan de avanzar con toda esa etapa. Pero bueno, eso, la producción en sí es el segundo periodo, es la etapa que va entre la preliminar, entre la audiencia preliminar y la audiencia complementaria. Allí hay una segunda etapa de producción, que es una etapa intermedia documental, es donde se remiten todas las informativas y donde se realizan las periciales. En esta, en esta, en esta instancia, quiero recordar, o sea, qué es lo que nosotros buscamos. Nosotros no perdamos de vista qué tenemos que probar. Nosotros tenemos que probar, damos por hecho que quizás demostramos el hecho, ¿sí? Damos como base que ya demostramos el hecho. ¿Cómo lo demostramos? Con un sumario penal quizás sabemos que el hecho existió, o con testigos, o con
el relato o la presentación en la compañía de seguros. Hay casos, hay un caso, sé que me lo van a pedir, pero no me lo voy a acordar, de la Cámara Segunda, un fallo de, bueno, un caso de Cámara Segunda donde se rechazó la demanda, un choque, ¿sí? Un choque simple ocurrido entre dos personas. eh, no hay cámara, no hay policía, no hay semáforo, no hay testigos, no hay nada. Demanda, 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 digamos, a la persona que lo había accidentado, que lo había lesionado, perdón, que lo había chocado. Y claro, no había registro en ningún lado, no había testigos, ¿sí? No había testigos. El juez en primera instancia rechaza por falta de prueba porque el demandado negó, ¿sí? Negó la existencia del hecho. Bien. Un choque leve, obviamente, supongo que habrá sido un choque para poder, digamos, de los vehículos no surja, digamos, la posibilidad de ver los daños o coincidir daños, supongo yo que habrá sido de esa forma. En cámara, en cámara, tuvieron por medio de las presuncionales demostrada por acreditada la existencia del accidente con el simple hecho, el actor demostrar que tenía en su poder fotografías de el carnet de conducir y del seguro del demandado. ¿Vieron? Y dice, estos son las comunicaciones o los intercambios normales que se hacen en un siniestro. Yo te doy mis datos y vos me das tus datos. Y yo tener esos datos en mi poder es una presunción importante de que el siniestro, ¿de qué otra forma pudo haberlo tenido el actor? Bueno, dentro de otra circunstancia, imagino yo, habrá sucedido. Bueno, perdón, vuelvo. Demostramos la existencia del hecho. Yo debo demostrar luego que las lesiones, ¿sí? Las lesiones incapacitaron a mi cliente. Con la historia clínica voy a traer a colación una relación y tratar de acreditar cuánto tiempo estuvo en reposo, cuándo le fueron las lesiones, cuáles fueron su entidad y cuándo pudo recuperarse fehacientemente. Esa historia clínica va a ser valorada por un perito médico. Ese perito médico me va a determinar algunas cuestiones fundamentales. Entre ellas, entre ellas, entre ellas, va a ser el hecho de determinar una incapacidad. Pero no nos quedemos solamente con que le preguntamos al perito qué incapacidad tienen nuestros clientes. Preguntémosle si le afecta la actividad deportiva, si va a poder seguir practicando fútbol, si va a poder seguir practicando running, si va a poder seguir practicando el deporte que se les ocurra que la persona podría practicar o estaba practicando, o que tenía pensado practicar. Hoy da la sensación Hoy da la sensación que una persona que no hace deportes no puede pedir esa privación porque dice, no hacía nada antes. Bueno, pero no practicaba deportes a los 20, a los 30 años. Quizás a los 40, a los 50 años, hoy una persona dice, che, necesito ponerme en condiciones y ya no lo puedo hacer por determinado tal. Bueno, todas esas preguntas son para el perito. ¿Sí? Si el perito determina si va a poder caminar normalmente, si no puede caminar normalmente, si va a poder levantar peso, si no va a poder levantar peso, si le afecta, bueno, todas estas cuestiones son importantes eh, a tener en cuenta por el perito. Los gastos pasados, presentes, futuros. Voy a tener que tener operaciones, nuevas intervenciones quirúrgicas, prótesis, cambio de prótesis. Todas esas cuestiones, el perito médico es la persona encargada de determinar este hecho
o estas cuestiones. Perdón, profe, Sí, justo tocó gracias. algo que me interesaría consultar. En el caso que el actor ya sabe que va a tener una cirugía nueva, a su criterio, ¿conviene esperar a esa cirugía o igualmente uno inicia el proceso sabiendo que, bueno, eso va a producir algún cambio? Porque hasta que la persona no se opera no se puede tener con certeza cuantificado la lesión en sí, en primer lugar, y después los daños derivados de esa cirugía. Mira, O Brenda, cómo ve el juez eso, claro, como, che, pero ¿por qué no esperaste un tiempo? Así traías algo mejor. no creo que en ningún caso sea reprochable, eh, o sea, digamos, la conveniencia de decir hay que esperar para iniciar la acción o hay que esperar para obtener. Creo que no debería ser ese el principio, aunque entiendo perfectamente el punto, aunque entiendo perfectamente el punto. Yo creo que los peritos médicos, ¿sí? Hoy pueden perfectamente determinar al momento relativamente pronto después de sucedido el hecho, pueden determinar la prognosis, cómo va a evolucionar una lesión, inclusive en el grado más o menos favorable, ¿sí? Más o menos favorable, después de con una mejoría por una intervención. Creo yo que ellos pueden determinar, en la mayoría de los casos, no sé específicamente en el que vos estás transitando, pero en la mayoría de los casos eso lo pueden realizar. Eh, si vos ya sabés que va a tener va a tener otra intervención o nuevas intervenciones, las podés denunciar, ¿sí? Las podés denunciar en el momento de interponer la demanda y después ocurrida, podés manifestar como un hecho nuevo, decir, mira, ahora ocurrió tal cosa, tuvo este problema, tuvo esta cuestión, la situación mejoró, la situación agravó, lo que sí entiendo que sería un inconveniente si estas cuestiones pasan después de la actuación del perito médico, pero no por lo menos de la iniciación de la tarea pericial. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, ok. Luego de esta etapa intermedia, nosotros tenemos la producción, la audiencia complementaria, donde allí vamos a tener los testigos, las partes y los peritos que van a prestar testimonio o que pueden prestar testimonio. Ya vamos a ver un poquitito así someramente, vamos a hacer unas líneas al respecto. En esa audiencia complementaria ocurre todas estas cuestiones. Las partes declaran, eh, se producen estos testimonios en esta audiencia. Bueno, toda la prueba la ofrecemos en la demanda. Ya vimos el filtro de la prueba, el centro de la conciliación, el objeto, se sortea el perito. Yo voy muy rápido porque no me queda mucho tiempo, pero más o menos creo que hemos hablado de esto. La audiencia preliminar tiene una etapa conciliatoria, fija el objeto litigioso, admite la prueba, sortea el perito, nos van a hacer pagar allí los 2 jus de adelanto de gastos del perito. El juez distribuye o puede distribuir la carga probatoria de algunos hechos y establece el plan de trabajo. El plan de trabajo básicamente dice quién tiene a cargo de quién queda tal o cual prueba,
qué deben hacer, cuánto tiempo deben traer las citaciones de los testigos al respecto, cómo van a presentar determinados oficios o no. Bueno, algunos acuerdos procesales se pueden realizar en este marco. ¿Qué son los acuerdos procesales? El juez invita a las partes a simplificar las pruebas. Por ejemplo, yo, yo tengo una documental, ¿sí? Yo ofrezco una documental. ¿Qué tipo de instrumentos puedo tener? ¿Particulares o públicos? Dentro de los públicos, los no firmados y los firmados. ¿Bien? ¿Cómo ofrezco? Los públicos no requieren trámites, salvo que sea de extraña jurisdicción, lo presento y es en plena fe. Los privados, para ser eficaces, deben ser reconocidos. ¿Cuál es un instrumento privado que va a ser reconocido? El que emana de la contraria. Yo presento un documento y digo, este emana de la contraria. Si es desconocido, tiene implícita la pericia caligrafía. Ahora, si el documento emana de un tercero, tengo que validarlo, legitimarlo. Generalmente como por vía testimonial. ¿Bien? Si yo presento un presupuesto, si yo presento un presupuesto de reparación de un taller, necesito legitimarlo, reconocerlo por vía testimonial. Ese es el principio general. Ahora bien, qué hacen los jueces en esta circunstancia? Para no traer los talleristas a una declaración testimonial, cuestión bastante engorrosa de por sí, y encima generalmente no venían y era bastante complicado, lo que hacen ahora es, mediante ponerse de acuerdo a las partes, y suplir ese testimonio por un oficio. ¿Bien? Pero es un desprendimiento de un acuerdo procesal. Las partes, el juez propone y las partes aceptan que en vez de traer al tallerista, le vamos a cursar un oficio al taller para que reconozca ese presupuesto, ¿sí? La emisión y lo que de allí se desprende. La informativa, bueno, sigue regulada del 317 al 324, extraer a la causa los datos que consten en un archivos o registros de terceros. Esa es la informativa. Es distinto, es muy distinto que yo la aporte como documental, que la traiga por medio de, que traiga esa información por medio de de una informativa o de una informativa. ¿Por qué es distinto? Yo puedo tener la historia clínica de mi cliente en mi poder. Saben que es fácil, ustedes la pueden tener. Saben que es fácil, la van a ofrecer como documental. ¿Bien? No hay ningún problema, eso va a pasar. Ahora bien, yo como contraria, tengo la certidumbre de que está completa, ¿sí? Que no hay algo que le esté faltando a esa informativa, a esa historia clínica, que quizás la parte dijo, presento hasta acá nomás, el resto no me aporta. Bueno, traerla, oficiar al hospital y que el hospital o la clínica envíe directamente al juzgado, nos garantiza una imparcialidad o un tema distinto. Va a venir completo el registro y sin ningún tipo de alteración, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de posible alteración. La prueba trasladada es la que se produce en otro juicio, ¿sí? O la que se produce en sede penal. Yo puedo traer el expediente penal, ¿sí? Puedo traer las actuaciones penales, u otro juicio donde un choque en cadena sucediera, ya se produjo determinada prueba
la traigo, hoy se acumulan las acciones, o un juicio perimido, ¿sí? Inicia un juicio, se produce la prueba, el juicio perimió, pero todavía estoy en tiempo para iniciar otro proceso, la prueba ya producida, en ese proceso la puedo traer, ¿sí? La puedo traer todavía a colación o la puedo traer, digamos, producida acá. Pero lo más normal, lo más común, la prueba trasladada es la que se produce en otro proceso, es la que se produce en sede penal y que yo quiero hacer valer o que pretendo traerla y hacerla valer en sede civil. ¿Cuándo ocurre esto y da fe digamos, y esta prueba tiene validez? Esta prueba tiene validez cuando la parte tuvo la posibilidad, no es que necesariamente ejerció la defensa, el control, tuvo la posibilidad de controlarla. Cuando tuvo esa posibilidad, aunque no lo haya hecho, esta prueba opera de efectividad y puede ser traída. Bueno, la Profe, pericial, sí. perdón, 2 segunditos. ¿Y No, esa claro. trasladada, cómo lo pongo en el acápite de prueba? No, solamente trae como un oficio, vos traes, se llama prueba trasladada porque eh, vos traes el expediente penal y dentro del expediente penal, dentro del sumario, en un accidente de tránsito, dentro de un sumario, traes muchas cosas. ¿Sí? Traes un informe médico, ¿sí? Vos recordás esto en un accidente importante, Candelaria, o sea, en un accidente donde le ha ocurrido, importante quiero decir, donde ha sufrido lesiones graves, lesiones una persona. Hay el sumario lo componen varias actuaciones o cooperaciones, ¿cómo se llama? Que van realizando los distintos policías para, para la fiscalía. Y, por ejemplo, alguien consulta el estado, alguien consulta el estado de salud de la persona. ¿Por qué? Porque necesita saber si las lesiones son leves, graves, gravísimas, ¿sí? Para calificar el hecho. Entonces, ya hay un tema. Hay una planimetría y un relevamiento del lugar del accidente. ¿Bien? O sea, es otro proceso que sirve. Hay una recolección de testigos en el lugar del siniestro. Y luego esos testigos se los llaman a declarar. Todas esas testimoniales, todas esas testimoniales, después cobran plena operatividad, inclusive en el principio o de oralidad que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque ya fueron receptadas y recepcionadas en esa sede y es una sede donde se rigen con principios estrictos en cuanto al rigor probatorio, por ello se toman como ciertos o tienen no nada se toma por como cierto, todo se valora, pero la valoración que el juez va a hacer del sumario penal es bastante, digamos, importante o trascendente. Y no, yo no puedo solicitar directamente que se envíe a defecto un videndi tal expediente, ¿sí? Y ese expediente lo que estoy solicitando es una prueba trasladada. Bien. Profe, le hago una consulta con respecto a la prueba en Sí. general. Por ejemplo, los cupones de pago. Si tengo el comprobante pago, no sé, en un Rapipago, pago fácil. eh, en la otra parte, el actor, ¿puede impugnar esos comprobantes de pago? Como para, en general, digamos, le pregunto. El actor, ¿no serías vos el actor? No estoy hablando justamente de un caso de daños en particular, sino No. porque me presentó otro caso y me surge la duda si el presentar el pago y la otra parte lo desconoce, estoy haciendo una hipótesis, ¿cómo puedo acreditar el comprobante pago hablando de términos de prueba? Y vos,
Sí, la En verdad es particular es que, por un cupón de expensas. Es justamente un bueno, cupón de claro, expensas. claro. Habría, creo, creo yo, creo yo que si yo quiero demostrar que he pagado las expensas y digamos, el comprobante no resulta prueba suficiente o tengo miedo que no resulte prueba suficiente, podría oficiar, en este caso el consorcio específicamente, a los fines que informe al respecto. Y si el consorcio tampoco hace mella y esa es la discusión, no te va a quedar otra que la pericia del contable. Perfecto, digamos, perfecto. Es por las dudas, digamos. Abro el paraguas antes que llueva. ¿Ok? Profe, Bueno. perdón, la última. Sí, Eh, ¿no? con respecto a la prueba que necesitamos que se diligencie antes de interponer la demanda, por ejemplo, de un domo donde, no sé, cada 30 días se borra las grabaciones y la perderíamos. ¿Eso iría como una prueba anticipada? ¿O cómo la tramito para no Sí, perder esa prueba? mirá, con total honestidad, Candelaria, em, no creo ni siquiera que como prueba anticipada te funcione correctamente. Entiendo, entiendo que de alguna manera hay que presentarse en la causa penal, ¿sí? Respectiva como querellante y allí solicitar el acceso o el resguardo de esa información que ocurrió o de ese hecho que ocurrió en tal lugar y que se preserve esa prueba. Em, Creo yo que la mejor forma, obviamente tiene que haber una causa penal iniciada al respecto, es a través de la constitución de la parte en querellante particular y pedir ese resguardo. Pasa que, bueno, muchas veces no hay causa porque no hay lesiones y ahí tenés un problema, y ahí tenés un problema interesante o importante. Em, habría que ver eh, con la informativa, con la prueba anticipada, si conseguimos que se resguarde este hecho a pedido de un juez. La verdad es que no lo tengo absolutamente claro. Yo intenté en algún momento hacerlo con las facultades del artículo 18 de la ley de colegiación. Viste que vos podés pedir información, estamos facultados para pedir información de entidades, reparticiones públicas, según el artículo 18 de la ley de colegiación, invocando que la vamos a utilizar en determinado proceso, en determinado juicio, ¿sí? Posteriormente. Pero no me dieron informe, no me sirvió, no me sirvió. Eh, Después, y en alguna circunstancia donde ya hay una actuación penal, si constituirse como querellante, esa parte sí. Bien, gracias. Bueno, em, vamos rápidamente, muy rápidamente, a repasar los testimonios. En la testimonial, en la testimonial lo que se busca es que una persona brinde los conocimientos o explique ciertas circunstancias que le tocó presenciar o que pudo percibir por sus sentidos. Estos testigos son examinados por el juez, ¿no? Hoy en forma directa. Generalmente, la prueba testimonial en un proceso de daño es la prueba madre, la prueba clave, ¿sí? La prueba dirimente cuando uno intenta acreditar la existencia de un hecho de determinada forma
o atribuirle cierta circunstancia específica al hecho, como velocidad, como indiferencia, como, bueno, cualquier circunstancia al respecto. También nos sirve para demostrar las circunstancias particulares de la parte. El testigo nos va a servir para demostrar que era una persona que brindaba cierta, que prestaba cierta actividad, que trabajaba como albañil, plomero, ingeniero en software, que brindaba ciertos o cuales servicios y que a raíz del siniestro ya no pudo presentarlo, que estuvo un tiempo afuera por tal o cual motivo, que mantenía a su familia y que después de allí ya no puede mantener a su familia, que tenía ingresos y que ahora ya no los tiene. Bueno, los testigos son innumerables las variables, digamos, de las situaciones que podemos traerlos e intentar introducirlos en el proceso, con dos salvedades. Con dos salvedades. Recordemos que en la preliminar el juez va a intentar filtrar que no traigamos testigos solamente por traeros o que traigamos testigos sobreabundantes que sean muchos sobre un mismo tema, ¿sí? Sobre un mismo tema, y que hoy ha cobrado, a raíz de la oralidad, eh, es una prueba que se ha revaluado. Era una prueba era una prueba que estaba muy alicaída, muy poco considerada por parte de los jueces en cuanto a que los testimonios brindados, ¿saben cómo se tomaban las audiencias antes en los juicios ordinarios normalmente? Era una pequeña salita, estaban dos abogados, uno el actor, el demandado y el testigo. Y uno escribía y el otro preguntaba. Y el otro preguntaba. Se hacían 3, 4, 5 preguntas, quedaba una actita allí y el juez después leía esta acta. Hoy el juez tiene la primera impresión del testigo, y no solo de un testigo, de todos los testigos de la causa, porque el principio de concentración de la prueba hace que si son 3, 5, 10 testigos, los tomen a todos o traten de tomarlos a todos en forma inmediata. Entonces, si hay una contradicción entre uno y otro, le salta automáticamente, puede volver, puede preguntar, podría hasta realizar careos, podrían realizar varias cuestiones al respecto, y hoy hace que el juez forme una convicción de credibilidad o no, todo lo contrario, de un testigo que está examinando. Y ese examen, recuerden que las audiencias complementarias quedan video registradas, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad de revisarla, la posibilidad de reexaminarla, de verla, ¿sí? De utilizarlas luego para la alzada si necesitamos ir en algún tipo de apelación. El interrogatorio libre, ni hablar. Cuando nosotros estudiábamos en procesal civil, seguramente, imagino que ustedes también, los textos decían que la confesional era la reina de las pruebas, porque la parte, cuando absolvía posiciones, estaba confesando, y si confesaba sobre determinado hecho, determinada cuestión, se hacía un relevo del resto de la prueba. Bueno, esta idea de hacer caer en una especie de emboscada o trampa a la otra parte según posiciones prearmadas, y que la parte se iba a equivocar porque no, seguramente no lo ibas, no está, recuerden que en la posición no está obligado a decir la verdad la parte, tampoco nadie está obligado a declarar. Entonces, eh, era una situación media, digamos, quiere media venida, una prueba media venida a menos. La oralidad hace que el juez, al interrogar libremente a las partes,
pueda formarse una idea más clara, ¿no es cierto? Una idea más clara de la situación del hecho en concreto. ¿Bien? Lo mismo sucede con la pericial. Nosotros tenemos la pericial es escrita, el informe presentado es escrito, pero podemos pedir que el perito venga a esa audiencia a dar las aclaraciones pertinentes si creemos que son necesarias. Bueno, y en el alegato oral haremos la valoración respectiva del testimonio o de esa parte. No quedé conforme con todo lo que quería explicar o dar, pero se me ha excedido bastante eh, el horario ya, digamos, el horario ya dado. Si tienen alguna idea o alguna consulta o alguna aclaración o algún tema que quieran que veamos, yo estoy disponible para el que se quiera quedar, para el que lo quiera charlar, para el que quiera ver, el que necesite ya desocuparse, lo libero. Muchísimas gracias por todo. Y si no, caso contrario, voy a subir. Hoy traté de completar, no estoy con mi computadora, claro, no estoy con mi computadora, no cierren el WhatsApp todavía, pero bueno, traté de subir ya eh, todo lo que hacía sobre cuantificación del daño. ¿Sí? Puede ser que me falten algunas cosas. eh, Me acaban de avisar que la voy a recuperar, así que ahora me voy a buscarla. Termino de hablar con ustedes y me voy a buscarla. Pero creo que he subido gran parte de los fallos o de las doctrinas que les he ido comentando en estos días y de las presentaciones que hemos hecho. Si me falta algo, me lo dicen. Igualmente voy a hacer con esta parte, también voy a hacer lo propio seguramente este fin de semana. ¿Bien? Bueno, Yo sí me espero. quiero quedar un minutito más. Bueno, bueno, Yo también me quedo. bueno, escucho nomás entonces las cuestiones o eh, ¿tienen alguna duda, algún interrogante, algún tema concreto que quieren que desarrollemos? Mi duda, profe, es Sí. en la parte de que usted dio de la cuantificación del daño moral. Es si entiendo que tiene que ver con la cuantía de lo que se reclama, pero si siempre tengo que identificar qué es lo que me va a dar en concepto de daño moral, como los inmuebles, el auto, el electrodoméstico o lo que sea, o si simplemente yo puedo poner un monto y listo. No debería ser así, Candelaria. Mirá, em, el 1007, bueno, el código pone en cabeza de todos los operadores jurídicos, y resalto la palabra todos los operadores jurídicos, primeros nosotros, la idea, la idea de que debemos reclamar el daño moral, debemos reclamar el daño moral plantados en la idea de compensaciones, ¿sí? En la idea de compensaciones. No es un tema fácil, no es un tema sencillo, pero no alcanza con poner un número. ¿Bien? Eh, no es un tema, no es un tema sencillo y es muy, muy, muy filosófico. Mira, viene de Alemania, de la Solatio. De ese principio decían, bueno, en las partes hay el daño moral para que la parte no tenga una ganancia, porque acuérdate que ya le estás pagando, según el 1740, todos los daños. Ahora lo que estás viendo es la afección espiritual. Esa afección espiritual de la persona, dice, de alguna forma la tengo que compensar. Entonces el principio dice, ¿cómo hago?
¿cómo hago una reparación del dolor? No existe forma, no existe manera. Bueno, sí, no hay forma perfecta, no existe, pero tengo que buscar una idea. ¿Qué qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas puedo hacer para que esta persona mitigar ese dolor? Bueno, y ahí viene la idea, la otra doctrina que es la teoría superadora, para ayudarla a superar, que son los austríacos. Pasaron la Solatio a la teoría de superar el trance. O sea, no tiene nada que ver con el daño en sí. Sí tiene relación porque el daño me produjo un dolor, pero no tiene forma es un daño autónomo, no tengo forma de mitigarlo, de valorarlo. Solamente, qué hago yo? ¿Qué hago yo para eh, poder salir de este trance? ¿Qué hace mi cliente para poder salir de ese trance? Viajar, comprarse algo, educar a sus hijos, dar una vivienda, techo, seguridad. Algunos de esos valores necesariamente es en los cuales vas a tener que justipreciar el daño moral. Pero, ya sé, decirlo es muy fácil. Decirlo es muy fácil. El problema es ponerle un número. Te puedo asegurar que debo tener 3 o 4 libros sobre cuantificación del daño moral. Te puedo asegurar que los leemos a los 4 y no seguimos teniendo exactamente la misma pregunta. No porque no podamos aprender doctrinariamente y en forma correcta lo que es el daño moral, de qué forma plantearlo, pero acá todo te lleva a esto, tenés que argumentar algo, que vos hiciste un trabajo con tu cliente y que tu cliente, para tu cliente, nada lo va a compensar, pero viajar de determinada forma, de determinada manera, viajar le va a solucionar. La mayoría son viajes, ¿eh? Hoy son viajes electrodomésticos casi todos. Agarrás los fallos de la cámara y la mayoría son viajes y electrodomésticos casi todos. Hace mucho tiempo, yo ni sé en qué momento, sí les conté, me parece, en la clase anterior, cuando hablamos de daño moral, que la Sala Civil del TCJ estableció, siguiendo a Peirano, la idea de que había una tarifa judicial indicada, una tarifa judicial indicativa sobre daños morales. Entonces, yo cómo fundamentaba el daño moral en ese momento, antes del 2015, ¿no? Antes del 2015. ¿Cómo lo fundamentaba? Lo fundamentaba diciendo, en un caso parecido, similar, ¿sí? A una persona le dieron esto, ¿sí? Le dieron tanto dinero. Ese dinero le alcanzó para comprarse un vehículo, un 0 kilómetro, el más barato del mercado. Le alcanzó para comprarse un departamento en Nueva Córdoba. El departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba es el ejemplo típico que todos citamos y traemos cuando decimos el daño moral más, la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre para un hijo, ¿no es cierto? Es el daño moral de los más graves. Lo primero que se nos viene a la mente es ¿por qué? Porque y hoy creo que ni siquiera, ya ni llega a esos números, pero bueno, bueno, no, sí vimos el caso Alarcón digamos, un daño moral importante por una propiedad es importante, pero bueno, en definitiva, la ley, el Código Civil y Comercial, lo que quiere hacer acá es tratar de objetivar los reclamos. Decir, bueno, cuando yo te voy a dar algo cuando el juez te va a otorgar una indemnización por lesiones, por lesiones de personas, va a aplicar una fórmula matemática que todos más o menos vamos a poder
corroborar sus parámetros. Vamos a poner edad, vamos a poner ingreso, vamos a poner porcentaje de incapacidad, vamos a poner actualización, coeficientes, pim, pum, pam. Veremos esa hora y todos vamos a llegar a un número. Todos vamos a llegar a un número. Bueno, de la misma forma trata de realizar esta objetivización en cuanto al daño moral. Dice, bueno, busquemos cuáles son los placeres compensatorios que te sirven y que te facilitan para salir de este tránsito. Si no lo haces vos en la demanda, si no lo haces vos en la demanda, puede pasar que hoy puede pasar que te exijan cumplimentar con un decreto saneador, pero si no lo haces de esa manera, o si lo dejas medianamente incierto, puede pasar que el juez lo va a tener que hacer, porque para fundar correctamente lo va a tener que hacer, y va a elegir lo que más o menos sea más prudente para el caso. Ni la mejor indemnización ni la peor. Profe, le consulto con respecto a este tema. Usted la otra clase, si no me equivoco, me planteó como que tuviera ojo con el tema de la pluspetición. Sí. Cuando uno pide el tema de las indemnizaciones, ¿qué parámetros tenemos que tener para no quedarnos ni cortos ni tan altos? Y otro detalle, de paso le tiro otra pregunta, si cuando planteamos la demanda, cuando ponemos el tema de los montos y lo dejamos sujeto a lo que más o menos resulte de la prueba, si en la parte de los alegatos lo tenemos que cerrar o lo seguimos dejando abierto a lo que más o menos resulte de la prueba o del criterio del juez, y porque si dejamos todo a criterio del juez y el juez resuelve algo que no nos gusta, ¿qué posibilidades tenemos de apelarlo si lo dejamos siempre en esa situación? Qué buena pregunta, Blanca. Qué buena pregunta. Mira, a ver, vamos, vamos por parte. Lo que hacemos normalmente. Tenemos el caso, tenemos un informe de un médico legista. El médico legista nos dice que esa persona sufre un porcentaje de incapacidad del 15, del 20%. Listo. Nos basamos en el informe del médico para hacer los cálculos. ¿Sí? Sus ingresos, el informe del médico. Bien, ponemos la fórmula en lo que más o menos resulta de la prueba de rendirse en autos, perfectamente. Y creo que si nosotros tomamos esa precaución, no deberíamos correr un riesgo de la petition, aunque después nos determinen que nuestro cliente no tenía incapacidad. Pero nosotros tenemos un informe médico que sí nos determinó que tenía una incapacidad. Entonces nosotros actuamos correctamente porque nos basamos en un informe de un profesional. Más difícil es la parte del daño moral, porque el daño moral, allí no tenemos informe de nadie y somos nosotros los que estamos poniendo un número que nos puede quedar, como bien decís, corto o no, o muy exagerado para esta cuestión. En lo personal, en lo particular, intento ver siempre qué es lo que está pasando en situaciones similares o análogas o parecidas. Si me parecen muy cortas, primero busco en Córdoba, después busco en tal lugar, y si me parece que necesito algo que por algún motivo me dice, no, me parece que el daño moral es muy bajo, darlo de esta forma, de esta manera, busco en alguna otra circunscripción, en alguna otra circunstancia, trato de tener algún antecedente que me dé un parámetro, y que me dé un parámetro. No hay forma de escapar de esa cuestión. Pero, y ahí es donde voy a lo interesante. Después de producida la prueba, yo en los alegatos tengo la posibilidad de readecuar la demanda. ¿Sí? Según lo planteen, lo que más o en menos. Para mí,
es un paso obligatorio. ¿Sí? Para mí es un paso obligatorio. Es decir, en esa es la etapa para decir, acá yo pedí en esta circunstancia determinado dinero, pero probé que era mucho menos y tengo que morigerar el monto de la demanda para no tener honorarios en contra, o pocos honorarios en contra, o puedo, ¿sí? O puedo extenderlos porque han cambiado las circunstancias o porque el daño fue mayor. De todas maneras, los otros días escuché una charla, ¿sí? Escuché una charla, el doctor Arce estaba dando una charla sobre este tema y dice, casi que ni nos conviene aplicar aplicar, digamos, en lo que más o menos resulte de la prueba de rendirse en auto, el principio genérico ya está establecido. ¿Para qué nos vamos a arriesgar a ponerle un número en esta etapa? Dejamos que el juez lo resuelva según lo que se acreditó en la prueba. Quizás el criterio del juez sea mayor, dice, hasta medio que quizás nos puedan convenir. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede darse, puede darse. No, no, yo no lo había visto así, no se me ocurre en un caso concreto que pueda hacerse de esa forma, pero puede pasar. A veces puede pasar que te quedas sin hacer los alegatos o te quedas sin cuantificarlos por algún motivo, y bueno, eh, quizás ese sea el planteo necesario si me quedo sin esa posibilidad. No sé si más o menos me expliqué, Blanca. Sí, sí, perfectamente. Y después si nos puedes recomendar algunos libros de cuantificación, mejor. Bueno, bueno, cómo no. Bueno. Profe, la última pregunta eh, es en cuanto a los rubros, simplemente para confirmar, cuando el trabajador tiene un oficio y posterior al accidente, supongamos, deja de trabajar 3 meses y luego retoma, pero como en un 50% de lo que venía haciendo, ahí corresponde lucro cesante pasado por esos 3 meses y pérdida de chance por lo que trabaja el 50%. ¿Estoy bien o no? ¿Perdió el trabajo de esta persona? Es un oficio. Es Entonces, por bueno, 3 meses no lo hizo y luego lo retoma, pero no al 100 como antes del accidente. Entonces, muy sí, digo, como una antes. parte lucro cesante y después pérdida de chance. ¿Cuánto era la incapacidad? 27%. 27%. Sí, exactamente, exactamente. El tiempo que la persona estuvo totalmente inactiva, ¿sí? Totalmente inactiva, ahí deberías marcar una incapacidad temporaria permanente. No sé si me explico. Hay, digamos, cuando los primeros días del accidente hay personas que están 2 días sin poder ir a trabajar, hay personas que están 2 meses sin poder ir a trabajar y hay personas que están 2 años sin poder ir a trabajar. Después, cuando se recuperan, les queda una incapacidad del 20, del 30, del 40%. Pero ese tiempo que estuvieron en reposo absoluto, no pudieron trabajar. Y eso hace una incapacidad total, pero transitoria, ¿sí? Hace una incapacidad eh, total, ¿sí? Pero no permanente. Luego, ¿por qué? Porque esos días no pudieron brindar servicio, no pudieron, perdieron sus ingresos al 100%, pero eso tiene que estar acreditado con las historias clínicas. ¿Sí? Eso tiene que estar acreditado en la historia clínica. Estuvo internado en coma durante 6 meses. Bueno, listo. 6 meses no trabajó, ya está. Después le dieron el alta y quedó con un 10% de incapacidad. Bueno, vamos al 10% por el resto. Pero esos 6 meses no fue a trabajar, son 6 meses de vida que estuvo en un hospital. ¿Sí era esa la pregunta? Sí. Pues sí. Y para Sí. futuro vas por el porcentaje como pérdida de chances, claramente.
Bueno, gente, los dejo. Muchas gracias. Gracias por el aguante, gracias por el tiempo. Seguimos teniendo los contactos, el grupo. Sé que en estos días no he estado dando mucha respuesta o mucha bolilla al tema, pero supongo que se nos va a ir todo enderezando, ando bastante complicado en estos días. De todas maneras, cualquier duda, cualquier consulta, la pueden plantear en el grupo, seguramente lo veo en los grupos, los mismos compañeros van tratando de dar una mano, y si alguien tiene alguna consulta puntual, también me la puede hacer sin ningún problema, podemos charlar del tema sin ningún tipo de inconveniente. Ha Gracias. sido un gusto para mí acompañarnos. Espero Muchas gracias. que haya servido, el tema Excelente para. el curso, excelente docente. Muchísimas Bueno, gracias. gracias, Blanca. Muchísimas gracias. Muchísimas Sí, gracias. gracias, profe, por aguantarnos con todas las preguntas. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias, profe. Hasta la Que, próxima. que anden muy bien, ¿eh? Que anden muy bien. Hasta la próxima. Igualmente, profe, gracias. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao, hasta luego.